Mi amor, pero me siento muy mareada. ¿Por? Buenos días, mi amor. Buen día. ¿Cómo despertaste hoy? Muy bien. ¿Dormiste bien? Muy bien. Me alegro mucho. Hoy estamos en un lugar un poco atípico de la forma que comenzamos los videos, porque hace más o menos unos 3 meses con Lisana decidimos empezar a hacer cosas diferentes para nuestra salud y encontramos una que a Lisana le gustó mucho 3 meses, a ver. y me contagió. Mayo, junio, 2. ¿2? Mateo siempre le pone un poquito 2 más. meses. Siempre sáquele un 30% a lo que yo digo que soy medio exagerado. Nos vinimos a un lugar nuevo para mostrarles que nos está gustando mucho. Lo vamos a salir a recorrer después en un rato que hagamos los ejercicios, que se llama Fuengirola. Sí. Está más o menos a 40 minutos de la ciudad de Málaga. Como le decíamos antes, ahora siempre que podemos y encontramos un lugar como este que ven acá, que tiene todas estas barritas para hacer calistenia, hacer ejercicios al aire libre, estamos aprovechando para cuidar de nuestra salud. Nos levantamos a la mañana y a donde estemos buscamos un parque abierto, si no llueve, O en casa. o en casa. Yo en casa no, Lisana sí. Y nos venimos a los ejercicios. Y como Lisana se hizo experta, hoy nos va a mostrar. Ahí le puse presión a Lisana. A ver, yo encontré este deporte porque me hizo recordar un día que, viste, la gente experta como que gira y salta en las barras. Bueno, cuando era chiquita me encantaba subir los árboles. Yo soy de un país con mucha vegetación y hay bosque, entonces yo subía al árbol, trepaba, hacía como cosas ahí, pero como diversión. Y yo con el gimnasio nunca tuve buen sentimiento, es como que voy pero me aburro, es como que ¿para qué lo hago? Sí. Solo para, quiero tener músculo. Entonces encontré este deporte y con eso he tenido consistencia porque mi meta no es, quiero tener músculo, sino quiero aprender los movimientos que hacen los expertos, que vinimos anoche a intentar hacer ejercicio, pero volvimos a casa porque estaba llena de gente así, mira. Y se subían a las barras ahí y hacían 5 giros en el aire y caían. Caían otra vez y era una locura. Entonces yo dije, bueno, mejor vengo otro día. Mirá, yo una cosa que consigo hacer que antes, 2 meses atrás no podía, era esto. Así que vamos a hacer lo siguiente entonces. Hagamos un poco de ejercicios y cuando terminamos los invitamos a conocer un lugar que yo particularmente otra vez me confundo. Ese es difícil. No, ¿pudiste? Sin ayuda hay que hacerlo, pero Es difícil. estoy aprendiendo. Wow. Qué bueno eso. Wow. Qué bueno ese. A mis rodillas. Las rodillas, ¿no? Yo cuando intenté hacer eso, lo que más me dolieron fueron las rodillas. Terminamos los ejercicios, lo hice rapidito y bien potente. Ya me agarró un calorcito ahora para ver si me animo a tirarme el agua por primera vez. Porque hasta ahora, desde que viajamos, ni una vez nos metimos al agua todavía. No. ¿Vos, mi amor, pudiste hacer los ejercicios o no? Sí, pero al agua, dudo. Miren ahí, tenemos el río de Fuengirola, perdón, porque también tiene río, y ese es el puente de la Armada que cruza por arriba. Así que ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la playa, que nos dijeron que es muy especial acá, porque tiene un castillo atrás y es como una playa, digamos, que no es la que más se llena, es un poquito más tranquila. Como me gusta a mí. Exacto, mi amor, como te gusta a vos. Tenemos que agarrar y pasar por abajo del puente y ahí creo que ya vamos a salir. El castillo está por allá arriba, no sé si lo ves, mi amor, ahí se ve un pedazo. La playa que vamos ahora se llama la playa de Ejido.
Y una de las características de Fuengirola es que tiene como no sé cuántos kilómetros de playa. Ayer con Lisana salimos a caminar un poco para buscar esas barritas para hacer ejercicio. No sé, caminamos como 40 minutos y no se había terminado, todavía seguía más playa. Es una locura. Acá encontramos un paseíto por la orilla del río. Ese es el puente de la Armada, que cruza el río Fuengirola de un lado al otro. Y ahí está la playa donde queremos ir. Y allá arriba está el castillo, que dicen que ahí hay una playa muy bonita. Tenés la vista del castillo atrás. Y es una playa que no se llena tanto como la más popular, que está allá cerca del, digamos, del centro de la ciudad. ¿Qué es esto? Eso para que fortalezca la cintura. Ok. Uy. Algo que nos impresionó con Lisana de esta ciudad, que queda cerquita de Málaga, más o menos 50 minutos, es la cantidad de extranjeros que viven acá. Porque hay una cantidad, por ejemplo, de ingleses, nórdicos y argentinos. Y después que entramos, investigamos un poco en internet, realmente dicen que Fuengirola es la ciudad más, ¿cómo sería?, con comunidad extranjera de toda la región. Multicultural, eso, mi amor. Por ejemplo, esa pareja ahí está escuchando música de cuarteto argentino. Seguramente son argentinos. Y así hemos encontrado por todos lados. El lugar donde nos estamos quedando, la dueña, Argentina. es argentina también. Así que acá los extranjeros son bienvenidos. Mirá qué lindo puente, mi amor. Se llama Puente de la Armada de Fuengirola. Y anoche pudimos ver una orquesta sinfónica Sí. que era de la Armada tocando unas, ¿cómo se dice?, melodías. Sí. Bueno. Pero encontramos, de repente escuchamos orquesta y estaban ahí todos escuchando. Ajá. En la plaza, todos sentados. Fuimos con Lisana y nos pusimos a escuchar. Era gratis la entrada. Nosotros con Lisana todo lo que es gratis lo aprovechamos. Acá está, Playa de Ejido. Hoy tenemos una sola misión con Lisana en la playa: tirarnos al agua. Y si querés, mi amor, más un poquito para allá está la playa de los perros. Yo no me puse esa misión, lo pusiste vos. Sí, mi amor, tenemos que tirarnos al agua. Un chapuzoncito después del ejercicio que hicimos nos merecemos. Ve, acá realmente hay menos gente, está más tranquilo, Miren el castillo allá atrás, se ve también. Ahí, se ve todo un pedazo. Es un castillo árabe. Era cuando los árabes tomaron esta playa, hicieron ese castillo para custodiar la costa. Porque por todas estas costas pasaron los árabes, los romanos y algunos otros pueblos ahí que no me acuerdo. ¿Te animás, Lisana? Te doy el paso. Lo único que había leído en internet es que la arena es dorada. Pero toda la arena que hemos visto acá es como media... gris. No es dorada. Uy, me tengo que cortar las uñas, che. Mamita. Por eso se me agujerean las medias. Parezco un cocodrilo. Mirá lo que es eso. Ay, qué asco. Horrible. Ay, Mateo. Me olvidé. ¿Qué sos una bruja? Ay, qué horror. Perdóname, mi amor. No quería ver esto. Ponele Blu-ray después. Miren la toalla que trajimos en este viaje. Por Dios. Mi amor, ¿no había una toalla más grande para traer? Pero los aviones no dejan mochila. No, ahora la low cost de acá de Europa, que se llama Ryanair, te permite nomás traer 3 kilos. No es más 5 kilos, ahora son 3 kilos. El año que viene vas a tener que llevar una bolsita de plástico nomás. Si no, tenés que pagar 70 euros extra si querés llevar 5 o 6 kilos más. Vamos hasta el agua. ¿Preparada? Ahora. Anda, querido, anda. Vamos los dos. Mira, Lisana se puso la bikini nueva. ¡Fua! Nadie le dijo nada. Es así. Es así, vos Duele, tirás, yo me mi amor, quedo. escuchá. Duele solo los primeros segundos. Cuando te tirás, el agua es refrescante. Pero es nomás el primer chapuzón que duele. Eso es algo que realmente hay que decirlo. Yo pensaba que en la Costa del Sol el agua era calentita. Yo también. Te juro, porque dicen, no, que Andalucía hace 40 grados. Que en el verano llega a casi 50 grados de calor. Bueno, digo, el agua debe estar como a 25 por lo menos. No, el agua está a la misma temperatura que en Estonia. Hasta hay días que en Estonia está más calentita. Y eso es algo que quiero que los españoles me expliquen. ¿Cómo eso es posible? Estamos en el extremo sur de Europa, a 50 minutos de África. ¿Cómo es posible eso? Yo quiero que alguien me lo explique. Con datos
científicos que comprueben la verdad. Ah. Cuando descongelás la heladera y cae el agua en un Oh, potecito y sí. metés el dedo así. Sí. Bueno, me siento así ahora. Dejan en los comentarios, ¿va o no va? Oh. Te voy a decir una cosa, hacelo. Te digo por qué. El agua es helada, pero cuando salís afuera hace tanto calor que te produce una sensación de alivio. ¿Vas a tomar sol, mi amor? Que me hice una promesa este año que voy a ser más fuerte aquí. ¡Ajá! Es que así, mi amor, este agua, cuanto más pensás, menos te tirás. Es como ¡boom! Te lanzás. Después uno se acostumbra. ¡Wow! Lisana, no lo puedo creer. Bien, mi amor, lo hiciste. Mira, ahora salí afuera. Pará, mi amor, pará. Decime ahora si no sentís como un calor. ¿No? ¿Pero no sentís como algo, una sensación linda? ¿Salir del helado afuera? Bueno, ahora, si salís muy de inmediato, no te vas a aclimatar. Ahora tenés que hacer 2 o 3 chapuzoncitos así y ya está. Te quedas todo el día dentro del agua y ya está normal. Es nomás aclimatar el cuerpo. En la vida lo más difícil es controlar la mente. Sí, es verdad. La vida, Lisana, es una batalla contra nuestra propia mente. Sí, sí. Listo. Buenísimo. Si querés abrir un poquito los brazos, relajá. Relajá. Está caliente el agua, mira, está caliente. Está caliente. Como el Caribe. Tu cerebro tiene el poder, mi amor. Tu Como cerebro el tiene el poder. Como el Caribe. Mirá, el agua. Tortugas. Mirá, Tortugas. mirá cómo Sí. estamos los dos en el agua. Tortugas nadando. Ahora, abrí un poco los brazos para relajar. Eso. Ahí está. Ahí está. Mirá. ¿Quién dijo que el agua de Fuengirola era fría? ¿Quién dijo eso? Que venga esa persona acá a hablarme. Toda la gente que lo Yo lo acabé de decir hace 10 minutos atrás. Sí, toda la gente que le preguntáis si está helada. hice el reto. Bueno, ¿Cómo te sentís? me superé. Así que, Bien, mi amor. bueno. Lo hiciste. Ahora voy. ¿Vas a volver? Tomá. Bueno, nos vinimos un poco caminando acá por la orilla. Acá ya estamos entrando a lo que sería la playa de Fuengirola. O sea, si vos estás en el centro, ahí de la ciudad, y bajás, vas a salir por acá más o menos. Y ya se ve que hay mucho más gente y también te alquilan esas sombrillas con asiento, todo. O sea, ya es más equipado, más preparado. Y hay también unos bares y restaurantes. Y hay realmente mucho más gente que donde estábamos. Creo que no hay un bar así como imaginé, así que tal vez luchamos ahí. ¿No hay barcito para tomar un traguito? Sí, hay que subir, pero ahí vas con ropa, no vas en bikini. Ah, es más restaurantes. Entonces, mejor nos bañamos. Bueno, cuidado para no quemarte nomás porque va a estar... A ver, ya te digo. Cómo me gusta cuando las playas tienen esto. Fuera de servicio. Ay, no te lo puedo No. creer. Tal vez esté faltando el agua. Señor, disculpe. ¿Todas las duchas están fuera de servicio? Toda la ducha, no hay ninguno. ¿Está Ponche. faltando agua? Sí, para eso. Pero creo que mes que viene lo va a dejar solo los pies, no lo sé. Ah, bueno. Así dicen. Pero mes que viene tiene que tener sí o sí. Hay Bueno. que tener. Muchas gracias. Tendríamos que o intentar buscar un jarro de agua, algo, por lo menos para lavarnos los pies. Miren acá qué bueno que está. Estamos caminando por tipo una beiramar que hay todo en Fuengirola. Esta fue la que les contaba antes, que con Lisana caminamos como 40 minutos y nunca termina. Es infinita. Y hay un montón de estos lugares así para alquilar. La sombrilla, que le dicen el Copo Playa. Ahí está, hamacas, 7 euros. Wi-Fi. Con wifi. Y así podemos caminar todo durante 1 hora y creo que no vamos a llegar al final todavía. Y tiene un montón de departamentos ahí, que muchos están para Airbnb y bueno, para alquilar y pasar la temporada. Porque por lo que nos enteramos con Lisana,
los españoles vienen a pasar las vacaciones acá en julio y agosto, que es la alta temporada que se llena. Mira, ya prendieron el fuego para hacer las sardinas. No, de que no pase nada, porque... Fíjate, Lisana, que acá también hacen esos puestos como los que vimos en Miami. ¿Viste que están los salvavidas? Sí. Parecido, ¿no? Yo voy a comprar una malla como la de Baywatch. La roja, Sí, esa que es entera. sí, y voy corriendo. Y yo me ahogo y me salvás. Bueno, Ahora nos vamos a ir a comer, buscar algo. Yo tengo muchas ganas de probar un plato típico de acá que se llama, Lisana, gazpacho. gazpacho. Exactamente. Que ya me lo han recomendado, pero todavía no lo pudimos encontrar por ningún lugar. Y mirá qué importante, Lisana. ¿Vos sabés qué significa esto, mi amor? ¿Conocías ya esta palabra? Sí. Bueno, pero... Wow, 300 a 1500 euros. Ah, la Todo pepa. aquí tiene multa. ¿Viste? Por eso yo siempre digo así: si el español ve a alguien haciendo algo mal, le va a llamar la atención y le va a decir que no se puede hacer eso, que pongas el excremento de tu perro en la bolsita y ponlo en la basura. Tiene mucha conciencia social con el espacio público, y eso es una cosa que yo ya lo he visto varias veces de las visitas que ya hicimos a España. Y por eso, para mí, las ciudades de España, sea del interior o su capital o ciudades grandes, siempre están bien cuidadas. Y para mí uno de los factores, porque la gente acá, si ve algo que están haciendo mal, lo apunta y lo dice. Nadie se va a quedar callado. Mirá, mi amor, cómo están haciendo la sardina. ¿Tan rica es? Es riquísima. ¿Y sabés qué, mi amor? Ahora no ponen más los barcos de madera. Antes eran de madera, porque dicen que la inspección sanitaria no permite más. Porque la madera puede agarrar como bacterias y el aluminio no. Entonces los barcos donde hacen la sardina ahora son todos de aluminio. Bueno, acá ya vamos entrando un poco al centro de Fuengirola. El nombre nos costó como un día para aprender a decirlo. Fuengirola. Curioso es que dijeron que en este pueblo es donde está la mayor concentración de estonios viviendo en el sur de España. ¿Será verdad eso, Lisana? No se sabe. ¿No se sabe? Y no sé dónde exactamente, pero sí, últimamente, bueno, ya hace años, muchos estonios vienen, nórdicos creo que en general, ¿no? Se mudan a España o pasan la época fría aquí. Sí, pero también desde que empezó el conflicto, También. empezaron a venir más todavía. Pusieron las casas a la venta en Estonia y se las están comprando acá. Sí. Por eso acá también inflacionaron mucho los precios de las viviendas, porque están comprando todo. Bueno, nos dijeron que vengamos a conocer la galería, que es este lugar acá gastronómico, porque dicen que acá podemos probar unos platos típicos. Pero acá veo, ay, de todo el mundo hay. Sushi mexicano, croquetería, de todo hay en realidad. Ibéricos y gourmet, vinoteca. Ah, me parece que acá no hay gazpacho. Tacos al pastor. Taco al pastor, ay, qué rico. 7,90 euros. Vas a México, $1 cada uno. Por 7,90 en México te comes 30 tacos. No, 7 tacos. Como mínimo. Mirá, Lisana, ahí te hacen los pies. Oh, cómo estoy necesitando cortarme las uñas. Hacerme un poco las uñas, parezco que tengo los pies de cocodrilo. Oh, está bueno el lugar, che. Mirá, mi amor. Está lleno de fotografías de los toreros. Lisana, ¿cómo es eso que yo quiero probar? Gazpacho. ¿Aquí tienen gazpacho? Tenemos la porra que parece tampoco. La porra es muy buena, te va a gustar. Ah, porra, este. Opa, muchas gracias. Che, a mí me encanta que cuando entramos a un lugar acá te ponen unas aceitunas que están... Bueno, acá en la zona de la aceituna, pero están buenísimas. Oh, ¿esto qué? Queso. Pero le ponen como un aceite. Está rico. Demasiado. ¿Qué hay que tomar en España? Sangría. Pero ¿cuál es la diferencia de la sangría y el tinto de verano? ¿El sabor es igual? No. Es más, no sé, siento canela.
como Oh. gomitas. Es verdad, tiene gusto a canela y a clavo. Mira, Lisana, siento que te tengo que decir algo que sé que te va a poner un poco así confusa conmigo. Otra vez. Qué bien. Porque nosotros vinimos de casualidad a parar acá. Íbamos a ir a Mijas a visitar a un amigo, que hace mucho que no lo veo, pero el pobre se enfermó y bueno, no pudimos verlo todavía. Y entonces dijimos, bueno, quedémonos acá en Fuengirola. Y empezamos, salimos, dimos vueltas, fuimos a hacer la calistenia, ya hablamos con gente, hay un sol fantástico, un clima espectacular, tenés la playita, hay gente de todos lados. Y yo cuando vengo a un lugar así, que la gente es más sociable, que me habla y yo le puedo hablar y saludar y qué sé yo siento esa cosa dentro de mí de decir, ay, qué ganas de vivir acá que me da. ¿Sabes? Me da como una cosita así, ¿viste? Y acá la gente se parece bastante con nosotros los sudamericanos. Entonces me siento como más en casa todavía. No quiere decir que me venga a vivir, mi amor. Estoy diciendo que me da como esa cosita por dentro, de decir, pucha, qué lindo lugar para vivir. Estoy mareada. ¿Por qué? Mareada de cabeza. No, yo no quiero confundirte, solo digo que... Pero escucha. A mí también me gustó mucho. Y el clima es un factor que me pesa mucho. El frío no me gusta. Y acá hay sol. En Fuengirola tenés 300 días de sol. En el invierno la temperatura mínima 9-10 grados. ¿Te imaginas? Yo salgo en bikini. Hay un montón de hispanohablantes, un montón de comunidad latinoamericana. Grande acá. Hasta inclusive nos pararon algunos que nos reconocieron del canal. Entonces todas esas cosas es como que, ay, yo amo Estonia, pero cuando vengo a un lugar así es como que digo, ay Dios, se me aprieta el corazón, ¿sabes? Digo, qué ganas de venirme acá. Esas cosas a veces hacen como que me confunda un poco. Siempre que vemos un lugar que nos gusta, me mareo, ¿viste? Porque uno quiere tener un foco y ahí te empiezas a dudar de todo. No, pero vos te acordás, Lisana, que también dijiste que querías vivir en un lugar con playa y que haga calor y no sé qué, que sea seguro. Y dijiste, acá realmente podría ser una gran opción. Sí. Y puedo decir que, por ejemplo, este lugar es diferente de todos los que ya fuimos, de alguna forma. Porque parece que tiene todo lo que con Lisana siempre buscamos. Por eso estoy muy mareada y confundida. Pero bueno, no quiere decir que no, mañana me vengo a vivir acá. No, solo les quiero compartir una sensación que tengo de la costa acá de España, que hasta ahora, acá, Fuengirola. De Fuengirola específicamente Fuengirola. Opciones hay. Opciones hay, ¿ves? La gente también está mareada, ¿no? Chicos, dejen de cambiar de idea todos los días. Bueno, pero uno también tiene que decir lo que siente. Llegaron los platos. Che, el mío es frío. Sí, porque es una sopa fría. Ah, ¿Vos qué pensaste? pensé que era caliente. No, es frío. Yo lo sabía, pensé que sí lo sabía. Y esto es el famoso, bueno, casi, gazpacho. Porra, que también es típico. Porra, que es como el primo del gazpacho. Ay, ¿vos, mi amor? Pescado con papa y verdura. Yo también quiero probar porque es distinto. ¿Qué tiene? ¿Qué es? Huevo, ¿Y esto? jamón. ¿Sabés lo que parece? Una mezcla de varios vegetales, tipo... varias verduras, como si lo hubieran batido todo en la licuadora, ¿sí? Hicieron como un jugo de verdura y se le siente un poco el gusto a la sardina, no a la sardina, al atún y al jamón. Es refrescante comer esto, ¿eh? Y está muy bueno. Debe ser re sano también. Probalo. Me gusta mucho el sabor, pero siento que si fuera caliente me gustaría más. No sé, me causa un poco de Claro, ruido, ¿no? Que una sopa fría. creo que lo diferente es que te lo sirven frío. Buen apetito, mi amor. Buen provecho. Llegó tu postre, mi amor. ¿Qué es esto? Bombón helado. Wow. Yo pensé que era un bombón relleno de helado. Sí, yo Pero también. no. Pero son como... esto es crema, no es helado. Helado es adentro. Nosotros
No, hay que hacer ejercicio, comer sano. Terrible postre. Terrible bombón helado nos clavamos. Un médico que yo visitaba en Brasil me decía lo siguiente: Mateo, ¿vos querés comerte un Big Mac todos los días? Comételo, me decía, pero después tenés que correr 10 kilómetros. Así me decía él. 10 kilómetros. 10 kilómetros todos los días. Y después comételo, tomate la coca, lo que quieras, pero corré 10 kilómetros después que te lo comes. ¿Ah? Ahí no lo comí más. A ver. A ver el bombón. Crocante. Tiene helado adentro. Oh, qué rico. Qué manera de comer. Qué manera de comer. Dejen en los comentarios qué les gusta. Turismo de historia, turismo de aventura, turismo de comida. O todo junto. Oh, Bueno, chupamos, comimos, postre, Dios mío. nos tomamos licor, todo. Reventamos. Primero somos ejemplo y después del video ya no. Empezamos con un buen ejemplo y terminamos con un mal ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a echar un rato. Como buen andaluz, nos echamos una siesta. Sí, Vamos a ver cuánto cuesta acá echarse en estos cosos acá que te alquilan. 14. Pero vamos a preguntar si son todos el mismo precio. Sí, ya está escrito. ¿Está escrito? Ah, bueno. Entonces le voy a alquilar. ¿Cómo le va? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Le paga usted? ¿Al muchacho? Ah, gracias. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Quería alquilar 2. 2 trombones, Sí. ¿no? Bueno, muy amable. Donde quiera, Estamos ahí. caballero. Ahí estamos. La muchacha de negro. Sí. Perfecto, muy bien. Sí, ahí mismo. Gracias. Hasta luego, gracias. Listo, mi amor. Alquilado. Puede tirarse. Te agarraste la que tenía sombra. Pero la podés mover. ¿Cómo? La agarras. Por 7 euros que te den todo esto, pero está a muy buen precio. Porque no dice horarios todo el día, o sea, porque hay lugares que dicen 1 hora, pagas tanto. Aquí, 7 euros todo el día. sí. Me gusta también que los precios están ahí anotados. Entonces no te cobran cualquier cosa, te cobran lo que es. Fuerza. Y entramos los dos. No, Ah, sí. no. Ahí está. No, me voy a caer. Bueno, ahí está. Bueno, duérmase, hija. Creo que nos quedamos dormidos. Lo que sí hay en España son tiendas lindas, ¿eh? ¿Por qué, mi amor, no te probás ese bikini? Mirá qué lindo que es. Ese Precioso. naranja. Probátelo y mirá qué buenos precios. 10,90, eso es. Tanga 7,90. Ojalá. Probátelo, es precioso. Sí, ¿no era ese? Ahí. No, era distinto. Ah, Bueno. somos pésimos buscando. No pasa nada. Tranquilo, sin problema. Muchas gracias. ¿Te gustó a vos? Sí, pero hay que probar. Probalo. Oh, probate ese color, Lisana. Ese. ¿Y qué tal te quedó la bikini, mi amor? Precioso. Intenté grabar, pero la luz artificial esa de las tiendas como que hizo todo mal. Entonces voy a estrenar el nuevo bikini en un próximo video. Bueno, Quedó precioso. sí, se veía muy bonita. Sí. Y acá también estamos en una placita del Hotel Casa Consistorial. Es un hotel. Oye, Sí. Pensé que era un palacio. Hermoso hotel. Y miren qué linda placita. Porque esta ciudad tiene mucha vida nocturna. Sí. Pero el lugar donde nos estamos quedando Es- tiene como un balconcito precioso. Y justo está en la calle donde más restaurantes están juntos y se escucha desde la veranda como gente hablando, tomando, comiendo. Es justo en el spot. Y bueno, entonces se me ocurrió ahora, tal vez, mi amor, podemos ir a celebrar el amor otra vez. Y compramos algo para tomar, para comer, para picar. Hacemos como unas tapas ahí. Me encanta. En ese balconcito y se lo mostramos porque es hermoso. Mira, justo entramos en una calle que no está tan movimentada. Pero vamos a ver si encontramos por acá algún lugar para comprar. Mira, Súper. esos son los ladrillitos ¿Portugués? portugueses y marroquíes, dicen que son también, que están por Andalucía. A mí, La verdad, me encantó este lugar. ¿Y a Precioso. vos?
Sí, muy bien cuidado, seguro se nota. Playa, calor, lindo. Lo tiene todo. Hermoso es. Mira, Lisana, ¿no pareces vos esa en la pintura? Sí. ¿Viste? ¿Y eso? Qué parecida. Esa... No tanto, más esa te diría. Para mí hacen con inteligencia artificial y puede parecer a mucha gente, ¿viste? Aquí es el centro que recién hablamos, mira, empanada argentina. Ah, mira vos. Empanada argentina. ¿Ah? ¿Querés buscar una empanada? Que no encuentro el supermercado. Vamos a buscar una empanadita. Vamos a comprar unas empanadas. Hola, ¿cómo le va, amigo? ¿De dónde sos? De Buenos Aires, capital. Muy bien. ¿Ustedes? Soy santafesino, esta bella mujer de Estonia. ¡Esa! Uy, Cheeseburger. cebolla y queso es buenísima. Cheeseburger. Y mi amor, podemos buscar, por ejemplo, bueno, caprese cheeseburger, México. una, de repente una de ternera, ¿sí? Una mexicana puede ser. Cheeseburger. Sí. Que era ternera. ¿Ternera? Sí. ¿Una? Queríamos media docena. Vamos con dos más. Dale. Era clásico argentino. ¿Clásica argentina? Sí. ¿Qué más, mi amor? No sé. ¿Y qué recomiendas? La de costilla está buena. Costilla, claro. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Cuánto hace que vivís acá en España? En España hace un año. Estuve viviendo en Brasil. De ahí me fui para Italia a hacer la ciudadanía, que me tardó 10 meses aproximado. Sí. Y de ahí me fui a Barcelona, que ya iba con trabajo, pero con el tema de los alquileres se me complicó todo. Sí. De ahí me fui a Madrid, estaba trabajando, lo mismo con el alquiler. Y después ya no sabíamos qué hacer, yo estoy con mi mujer y con mi casa. Sí. Y... ¿Te viniste acá ahora y ahora volverme Sí. o no sé, porque el tema de alquiler acá en España es muy difícil. Sí. Y justo un amigo vive acá y me dice, mira, se ocupa el departamento de una amiga, si querés, fíjate. Y bueno, nos venimos por acá. Y de acá estoy ya desde febrero. ¿Vos abriste el local acá? No, yo soy ¿Trabajás? trabajo por acá. Ok. ¿Hay muchos argentinos acá? Sí, en Málaga sí, sí hay mucho. Y ¿Al español le gustan las empanadas? Le gustan, pero acá vienen más ingleses y... ¿Ingleses? ¡Wow! Estoy sorprendido. Re inesperado eso. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Son mucha muy suerte. amables. No, muchas gracias. Éxito y muchas ventas. Igualmente para ustedes. Nos vemos. Ya, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Chao. Oh, ahora sí. A comer. Vení que te muestro un lugar. Ah, ya lo conoces. Miren el quilombo que tenemos, pero fíjense qué hermoso cuarto que alquilamos. Es como una guest house que le dicen. O sea, una persona que administra acá y tiene varios cuartos y bueno, y alquila. Y es una buena opción para el que se quiere quedar en la playa, un buen precio y tiene desayuno. Miren el baño, qué grande que es. Miren, qué lindo baño. Todo esto por 65 la noche, creo, si no me falla la cabeza. Con desayuno incluido. Ya la duchita. Lo que me encantó es que tiene un patio hermoso acá. Inclusive si la persona es fumante también es permitido. Miren qué lindo patio. Me encantó este patio. Precioso. Mirá qué lindo. Y el balcón. Y el balcón que lo van a ver ahora, que es una preciosura. No tan precioso como Lisana, pero... Gracias. Ok, aquí estamos. Miren qué lindo balconcito. Miren. Tenemos toda la vista acá. ¿Es rico, Lisana, el tinto? Igual que el... Como el que... Sí, igual. Es igual. Esto acá es una bebida finlandesa que la venden mucho en Estonia, se llama gin. Y bueno, la vimos acá y la compré porque es tan rica. ¿Cuál quisieras probar primero, mi amor? Cheeseburger, ¿no? Cebolla con queso esto. Oh, wow. Esa cebolla caramelizada. Costilla. A ver, empanada de costilla. Wow. Bueno, creo que por acá vamos llegando hoy. En este hermoso lugar de Fuengirola. En este balconcito. Quería decirte algo. Ese es mi mamá. Que te amo. Yo te amo más. Y algo que no dijimos, que nos olvidamos, es que el canal no hace mucho tiempo atrás completó
4 años. Ah, sí, hace un mes. Completamos 4 años de canal, el canal llegó a 300 millones de visualizaciones, superó el 1.000.000 de suscriptores y la verdad que es una emoción muy grande todo eso, porque para nosotros que empezamos juntos de cero, sin nada, poder haber llegado tan lejos es increíble y todo eso fue gracias a ustedes, porque nos apoyaron desde el inicio. Así que gracias a todos nosotros, a ustedes y a nosotros por ese apoyo. Suscríbanse al canal si les gustó el video y nos vemos en una próxima aventura. Chao. Ah.